Estudios de Marítima 100.9. Me olvido siempre de dar el número del WhatsApp de Maggie Talavera, Periodismo sin Photoshop, 650-66718, 650-66-718. David me dice que lo repita cada rato, pero me olvido. Estoy ya con mi querido doctor José Luis Santisteban, abogado constitucionalista, municipalista también, analista político, digo yo le he puesto ya el título, como todos los medios, porque en todos los medios lo buscan al doctor José Luis. Estaba medio huraño últimamente, pero me ha dicho que estaba dando clases los sábados. Le consta a él, y el WhatsApp no deja mentir, que lo he estado llamando, ¿saben qué? Todos los sábados, ¿o no, doctor? ¿Miento? Buen día, maecita. Siempre es un privilegio estar con usted, de verdad, ¿no? Entonces me siento bien, me siento como en la oficina, como en casa. Como se usted. Ha sentado bien, eso es sin duda. Y además, ahorita mire, se va a sentir mejor con el cafecito Patrimonio. ¿Sabe qué? Tenemos el privilegio de tener este Café Patrimonio todos los sábados. Buenísimo. Es un detalle de Café Patrimonio, y lo debo decir, no nos cuesta un peso. Nos los mandan para prestigiar nuestro programa, por supuesto, y nosotros prestigiamos su marca. Y además, doctor, Víctor Hugo Limpia dice que son los mejores brownies que hay, los de Café Patrimonio, ese que está ahí, esas galletitas que no sé de qué son, pero también son famosas. Gracias, Maggie. Pues no lo he invitado pues al doctor para hablar de café y de comida, ¿no? El doctor ha estado escribiendo artículos, eso no ha dejado de hacerlo. Y yo hace tiempo que quería traerlo porque la coyuntura política, doctor, increíble desde octubre, ¿no? Todos los días hay alguna novedad, pero no es solamente por los actores políticos de las organizaciones, de los frentes políticos, sino cómo ha cambiado todo el panorama y también la expectativa que hay ahorita sobre el famoso Tribunal Constitucional y sobre el nuevo poder electoral, el nuevo Tribunal Supremo Electoral y también los tribunales departamentales. Primero, una primera impresión, doctor, sobre la coyuntura política marcada ya por las elecciones convocadas para el 3 de mayo. A ver, lo primero, Maggie, es que uno mira, por ejemplo, si hay algo que se acabó así en forma brusca, como en octubre del 2003, el 10 de noviembre del 2019, es que culminó, o sea, una desinstitucionalización del Estado, pero resulta que a partir de ahí, fíjese usted que habían tres elementos centrales en la transición. Uno era que era la pacificación, el segundo elemento era el tema de recuperar la institucionalidad porque los miembros del órgano electoral estaban detenidos, ¿no es cierto? Y anular las elecciones y hacer el proceso como debe hacer, y eso se le llamó elecciones limpias. Fíjese usted, Mae, que aquí, por ejemplo, el Tribunal Constitucional, antes de eso, estamos haciendo, yo le pongo una frase siempre ahí a todo lo que escribo. Primero, que estamos haciendo elecciones nuevas, ¿no es cierto?, pero con leyes y sentencias viejas. Y eso era lo que tenía que hacer el gobierno de transición. ¿Qué quiere decir sentencias y leyes viejas? No quedaba otra. Primero, que estamos, por ejemplo, con una ley transitoria que es la 1266, que establece la nulidad de las elecciones y la convocatoria. Y segundo, que cuando usted escucha todo el tiempo y va a seguir escuchando interpretaciones y cómo va a actuar el Tribunal Supremo Electoral, porque el Tribunal Supremo Electoral en este momento tiene como unas 8 sentencias el Tribunal Constitucional que regulan diferentes aspectos. Fíjese usted que la última ha sido la del domicilio y la residencia, por ejemplo, y una serie de interpretaciones. Yo en su momento he sido y sigue siendo crítica de la actual presidenta. Es constitucional, tiene todo el derecho del mundo de participar. Además es antidemocrático prohibirle a alguien o decirle a alguien que se baje o que no participe. O sea, eso, por lo menos yo en mi léxico nunca va a estar eso. Y el elemento central es lo siguiente. La gente vota por 5 años, no vota por 5 años y 6 meses. Es decir, 5 años se acabaron el 22 de enero del 2020, y de ahí, por ejemplo, no hay nada constitucional que establezca que debe haber ampliación de mandato. Y el Tribunal Constitucional, para preservar la estabilidad del país, dictó una declaración constitucional que en sus partes fundamentales, por eso digo yo, ¿vamos a aplicar las normas constitucionales que dictó el tribunal o le vamos a echar solo con la Constitución? Por lo menos yo siento mi posición, yo creo que la Constitución debe estar por encima de todo.
Pero resulta que cuando la gente vaya se quiere hacer valer sus derechos, en el caso de la presidenta, por ejemplo, tiene todo el derecho del mundo, pero hay una declaración constitucional 001-2020 que en sus partes fundamentales de interpretación dice que la ampliación es para el proceso de transición. Que no le cuarta a ella su clarito dice May, y yo ando con la sentencia aquí, porque obviamente ahora ya usted sabe que todo es con beneficio inventario, no lo ha escuchado. Usted va a escuchar tres cosas de los políticos. Uno, que todos eran opositores, cuando usted sabe que no es así. Segundo, es que todos buscaron la unidad, cuando usted sabe que no es así. Y uno, el ciudadano, sabe que no es así. Claro, usted puede ir a sentarse y sentarse con todos, ¿no? Y decirle, mira, yo tengo mi candidato y ahí se acaba la charla, pues, ¿no? Pero se sentó con todos, ¿no? Usted lo va a escuchar más. Y el tercer elemento es que todos están en contra del MAS, ¿no? Entonces, hace 14 años que usted viene escuchando las tres mismas cosas igualito que yo. Entonces, fíjese usted que esta declaración constitucional de la ampliación del mandato a los dos órganos. Y recuerda usted que había una interpretación que decía para la asamblea no, porque esos son masistas, o sea, ¿no? ¿Se acuerda usted, no? Que es solamente para la presidenta, ya. Esta dice con claridad, ¿le vamos a hacer caso o no le vamos a hacer caso a lo que dicta el Tribunal Constitucional? Dice con claridad que es para llevar adelante el proceso. Exclusivamente. Entonces, ¿le vamos a hacer caso o no? Eso es lo que uno dice, ¿no? Entonces, aquí está con claridad que dice para eso. O sea, el objetivo, dice, de esta ampliación, que no existe en la Constitución 5 años y 6 meses, ¿no es cierto?, es para hacer el proceso. Y el otro elemento, Mike, que me parece importante, es que todas estas sentencias y declaraciones siguen ahí. No ha anulado una sola el Tribunal Constitucional. Entonces, las elecciones limpias debió ser un gran acuerdo nacional entre todos los órganos y decir, mire, durante este gobierno se ha trastocado la constitución política del Estado y necesitamos poner orden constitucional. Esa es la formalidad. ¿Qué es lo que ha pasado ahora? Lo que ha pasado ahora es que el proceso de transición se ha caído, se ha derrumbado, porque todo lo que hace el gobierno ya es tildado de político. ¿Ya? O sea, incluso ya en el ámbito internacional también no estamos tan bien, pero no importa, sigamos. Lo que importa es asegurar que el proceso llegue a buen puerto. Y ahí, por ejemplo, usted mira lo mismo o algo parecido el 20 de octubre. Primero que hay un sobreviviente, nomás denominado opositor, que es Comunidad Ciudadana. Sobreviviente el 20 de octubre, me refiero. De las elecciones del 20 de octubre. Y el MAS que está ahí, no estructurado y todo, pero está sin su principal líder. El otro es emergente de ese proceso de la lucha de 21 días, Luis Fernando Camacho, y emergente el proceso de transición, Yanine Áñez. Y la gente se sorprende, obviamente, porque está alguien usando el proceso de transición sin tener legitimidad. ¿Legitimidad qué quiere decir, maecita? Lo que usted decía hace un momento con su anterior invitado, mi gran amigo Vladimir Peña, y le preguntaba, mire, usted está en el gobierno, le decía, ¿no? O sea, llegaron ahí porque la transición constitucional los puso ahí, pero no tienen una pizca de legitimidad. Entonces, la legalidad ahí, que en su momento ha sido cuestionada y que el Tribunal Constitucional no es cierto, pero está ahí. Ese es el proceso de constitucionalidad política y hay que respetarlo y hay que apoyarlo. Lo que me parece ya en el proceso político es que hasta ahora no se construye un proyecto alternativo. Le voy a dar un dato. En la primera encuesta, por ejemplo, nadie puede sentirse feliz con la primera encuesta. Ni siquiera el movimiento al socialismo, porque el movimiento al socialismo perdió 1 millón de votos. Tiene 31. ¿Estamos hablando de la del domingo? La del CIES Mori y la otra que ha salido también de Muestras y Mercados. Hace 2 semanas. Y casi le dobla en preferencia a la actual presidenta. Y también a Comunidad Ciudadana. O sea, no es para alegrarse, ni para alguien que se alegre con esa gente, ¿no? Y Luis Fer está muy por abajo. Esa es la realidad, o sea, del proceso de preferencia ciudadana. Quiere decir que no estamos construyendo un proyecto alternativo. Y esa debilidad es más mostrada en otros candidatos. Entonces, esa es la realidad y el escenario que hay. ¿Qué es lo que se hará de aquí para adelante? Esa es la gran disyuntiva, que no va a mejorar mucho. Ahora, ¿qué es lo que veo ya en los átomos, en los departamentos? Por eso yo soy un poco escéptico cuando la gente dice que el voto útil está bien. El voto útil en su momento siempre es válido. Ahora será el voto del miedo a que vuelva alguien. Pero el tema de fondo, May, es que los candidatos son otros.
la realidad es otra. Y también las atomizaciones en los departamentos es otro. Aquí en Santa Cruz ha nacido un nuevo liderazgo. Se llama Luis Fernando Camacho, producto de los 21 días de lucha. Pero Luis Fernando Camacho, escúchese bien, no ha podido crear hasta este momento un proyecto de alternabilidad política nacional. Pese a que está en por eso es que usted Marco Antonio Pumarejo ve que en otras regiones está muy bajo en la preferencia ciudadana. Pero le puedo asegurar yo que en todas esas preferencias ciudadanas, y la última en muestras y mercados, en Santa Cruz está primero y está de lejos. O sea, no es como la gente cree. Ese voto es un voto emocional, de sentimiento. No es un voto porque Luis Fernando nunca ha sido autoridad política. Nunca ha sido autoridad pública. Entonces, es emergente de la calle, de la lucha, del esfuerzo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Que no es un voto de agradecimiento, es más un voto emocional y sentimental. Entonces, a partir de ahí, el proceso, por ejemplo, de transición ha sido tan importante para Yanines más que para demócratas, porque está también ahí, está siendo una alternativa. Pero ese proceso la gente no lo identifica como demócrata o como otro partido, porque fíjese usted que todos han hecho acuerdos en diferentes regiones con distintas tendencias. Hay 3 potables, por ejemplo, en Tarija, está bien partido en Tarija. En Pando igual ha llegado un nuevo actor, en Cochabamba recién se incorporó otro, y así están, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjese usted que es muy difícil que se vaya a dar el voto útil o el voto del miedo a que vuelva alguien, ¿no es cierto? Porque resulta que en Santa Cruz, que es el definidor del proceso, hay una división y una guerra intestinal terrible. Y eso es producto de que no se ha construido en los últimos 14 años. Entre supuestos iguales. Claro, una alternativa nacional. Y ahí vienen los cuestionamientos, los que usted escuchaba, mucha gente que llamaba hace rato en la radio, que yo también lo escuché en mi vehículo cuando venía. Hay un fuerte cuestionamiento. Carlos Mesa en la última elección de 18-20% se fue a 48%. Ese fue el denominado voto útil, que se trabajó sobre segmentos sociales parecidos a los que ahora también apoyan a Luis Fernando Camacho. Es decir, es el voto rechazo a una conducta displicente, ¿no es cierto? Yo le llamo así displicente, tolerante con el movimiento al socialismo. La realidad cruceña de la alcaldía, usted la conoce, por ejemplo, ¿no es cierto? Era la realidad cruceña que andaba Churiqui con el señor Evo Morales, ¿no es cierto? Entonces, y ahora dice que nunca. Claro, ¿no? Entonces, fíjese usted que lo que estamos hablando, maecita, no está dentro de la realidad de lo que sucede. Que los actores políticos lo digan de otra forma, ¿no? Y digan que nosotros no hemos sentado, que hemos construido que 400,000 votos. Ya, el doctor José Luis Santisteban ha escuchado la entrevista que le hemos hecho a Vladimir Peña. Y me parece bien que se justifiquen, pero la realidad en las calles y en el sentimiento ciudadano cruceño es otro. La gente quiere cambio en la alcaldía y en la gobernación. Es el único departamento, escúchese, maestrita, que no ha habido cambio. Es el único. Todos han cambiado alcaldes, gobernadores, todos, menos Santa Cruz. 15 años. Y usted sabe de que este proceso emergente en las calles va a ser muy distinto en el proceso. Se va a producir en las urnas. No es que el voto de Camacho va a ir por el segundo porque la segunda o el segundo es tal. No, es un voto distinto. Es un voto de sentimiento, es un voto emocional, ¿no? De alguien que sí estuvo, pero no estuvo solo en Santa Cruz, estuvo con X cantidad de personas donde no jugó ningún papel importante otro líder cruceño. Incluso enfrentó a los grupos de poder, en pleno cabildo y todo. Esa es la realidad, o sea, no es un invento, es lo que se ha vivido en Santa Cruz. Esa realidad va a tener un resultado en las urnas, que va a ser muy distinto o menos significativo en el voto útil. Esa es mi percepción, que son probabilidades, que se puede uno equivocar, vaya uno a saber, pero el tema que uno mira, le voy a explicar por qué, porque el 82% de apoyo que tiene Luis Fernando Camacho, que es el líder emergente cruceño, ese 82% es de 18 a 40 años. Y cuando uno mira cuál es la tendencia,
es casi 60%. Es decir, los mayores como nosotros somos el 40% del padrón electoral activo. Entonces, lo que usted miró, que fue 21 días de paro enteramente ciudadano, sin grupos de poder, sin políticos, y todo el mundo sacó su pitita, sacó su camita, ¿no? Y se echó en la calle. Eso ha sido ese es el reflejo que va a tener, lo veo así, que ese proyecto de Luis Fernando está generando un proyecto nacional que probablemente para este proceso nacional no le alcance por el tiempo, además él mismo creo que lo ha dicho, eso también es real, May. Eso es real, que tendrá que articular porque la visión de Estado es otra. Pero fíjese, May, nómbreme uno en Santa Cruz que en los últimos 14 años hubiera más allá de lo que digan que sabe qué, que nosotros somos más grandes. ¿Se acuerda usted que en la reinscripción de partidos era el que más tenga y el más tenía 2,5 millones, el otro tenía 1 millón y uno aparecía inscrito en 5 partidos? ¿Se acuerda? Eso lo hemos vivido igual. Eso, May, es puro físico, inflado. Eso. Ahora, sin duda alguna, a mí no me queda ninguna duda, valga la redundancia, de que Luis Fernando Camacho está arraigado en Santa Cruz. José Luis Gálvez nos ha dado un pantallazo el sábado anterior, ¿no? 80 y tantos % de la preferencia de intención de voto en el momento que se hace la encuesta la tenía Luis Fernando Camacho en Santa Cruz, pero no pasa lo mismo que en el resto del país. Y esa es una de las preguntas, ¿no? Marco Antonio Pumari le sumó o le restó a la candidatura de Luis Fernando Camacho, considerando el rol que ha jugado el Comité Cívico de Potosí, que además, desde mucho antes del famoso octubre y de toda la pelea de los 21 días, venía enfrentándose al gobierno por demandas que tenía que ver con el departamento potosino, ¿se acuerda? Potosí ha estado en huelga no sé cuántas veces, ha enfrentado al gobierno, o sea, había ya una acción de los cívicos de Potosí muy fuerte, incluso más fuerte que en su momento del Comité Pro Santa Cruz, en la época del doctor Cuellar y anteriores, ¿no? Más fuerte de confrontación con el gobierno del MAS. Pero no vemos, digamos, que tenga el mismo impacto en el resto del país que tiene en Santa Cruz. Está muy localizado, que es lo que Gálvez decía. El peligro que veo, pues, como está yendo el proceso, es que volvemos nuevamente a una atomización, creo que fue la palabra que usó, ¿no? El MAS en su reducto, ¿no? La Paz, Cochabamba, Oruro, Camacho y Yanine en el oriente, sobre todo Santa Cruz, y Mesa, que había tenido 40 y tantos % en Santa Cruz, en esta encuesta no tenía que el 9 punto algo %, ¿no? Mesa está así más distribuido en todo el país con sus parcelitas, pero con presencia casi pareja, baja en todo el país. Esta es una coyuntura muy jodida, doctor, porque estamos hablando no solamente de que se va a definir quién va a ser presidente y vicepresidente de Bolivia, sino porque se va a definir la nueva composición de la Asamblea Legislativa. A ver, lo primero, ¿qué tiene que ver ahí? ¿Cuál es el agarre del uno, del otro en la composición? 3 elementos en esto. Primero, o sea, el primer elemento que tocó, es decir, lo que ha hecho Pumari ha sido perjudicar la campaña de Luis Fernando. Yo así lo veo con toda sinceridad. Es decir, generalmente los candidatos a vice no hacen ganar procesos electorales. Eso ya está marcado. En la generalidad de las elecciones solo se los utiliza para ciertas formas, como el que ahora, por ejemplo, el mensaje que tiene Yanine, ¿no es cierto?, es de que Samuel sabe de economía, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando la gente lo conoce, el pasado de Samuel, por ejemplo. Y el otro tema es que Mesa dice, ¿le ayuda o no le ayuda mi amigo Gustavo Pedraza, por ejemplo, ¿no? Eso tiene que verlo, ¿no? Pero él lo utiliza más, Carlos Mesa, como si fuera un representante del Oriente, ¿no es cierto?, porque él es del Occidente. Es decir, no funciona
el tema, creo yo, en la política. Si estamos uniendo Oriente y Occidente, lo que funciona es tener una visión de país. Es decir, que el candidato sea de Tangamandapio, no importa. Fíjese el Beni, que es chico, y Yanine puede tener una visión distinta y nacional, ¿no es cierto? O sea, tiene que hablar de minería, tiene que hablar de lo del Alto, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y eso es para todos los ciudadanos. Si usted esa confrontación, May, yo creo que eso es lo que le falta a la campaña de Luífer, ¿no? Y a la campaña igual de Yanine. Si usted esa confrontación de los 21 días, de toda la lucha, no la lleva y la transforma en emoción y sentimiento, usted va a quedar nomás como un hombre, se lo voy a decir con toda claridad, que tiene huevos, pero que no puede y no está apto para llegar a la silla. Entonces, si usted no lo transforma eso en sentimiento y emoción para que la gente vote, usted va a ser un tipo, lo van a besar, le van a decir en la calle, métale, siga adelante, pero a la hora de votar, usted tiene que preocuparse. Cuando le dicen, usted es bueno, métale, usted tiene que preocuparse. Usted tiene que generar emoción. Eso es lo que no ha logrado todavía la oposición transformar. ¿Por qué Carlos Mesa está segundo? No, mira, porque puede ser que esté considerada por los ciudadanos como la candidatura más seria y más conservadora, pero tiene mucha locución. ¿Qué es la locución? Algo que es intrascendente lo hace importante en su boca, por ejemplo, ¿no? Entonces, por eso es que dicen, ¿por qué no sale? ¿Por qué no confronta? Ese es, o sea, la visión de su campaña. Él le ha puesto un perfil, tiene perfil de estadista, de historiador, de profesional, que puede hacerlo bien. Pero fíjese que tiene serios problemas en estructura, porque es uno de los que poco ha hecho. Fíjese la alianza Yanine, gobernador, la alianza Carlos Mesa, alcalde, la alianza Luis Fernando, igual, hombres emblemáticos. Pero hay que ver si ese emblema agarra en los 18 y 40 años, como el de Leopoldo, Mario Cosillo, 10 años afuera, el otro detenido, etcétera, etcétera, inactivos en la política. Entonces, esos son los temas que tienen que analizar. Entonces, si eso no genera, si la confrontación, maecita, si los huevos no generan emoción y sentimiento para votar, usted no ha construido un proceso de orden nacional. Es decir, usted no tiene posibilidades de llegar. A mí me sorprende la votación baja de la oposición. El que más tiene es 17 en la primera encuesta y en la otra 23. Y el más está arriba de 30. Es para preocuparse. Es para todos, no solamente para el que está cuarto, tercero, segundo, para todos. Solo que ahí sí es importante hacer un ejercicio. Estamos hablando que ninguno tiene un 30% como tiene el MAS, pero porque está dispersa esa votación de la oposición, ¿no? Porque si uno ve el espectro, el MAS todavía tiene un 30%. Bueno, hombre, convenzámonos pues de que el problema no se iba a cambiar. Exacto. La gran mayoría de la gente no está con el MAS. Quiere otro gobierno y otro presidente distinto al del MAS. Y el otro elemento es que el 3 de mayo lo más probable, de acuerdo a las tendencias, ¿sabe por qué? Porque si la tendencia en distintas encuestas que le dan 2 o 3 puntos más al MAS sigue así, me asusta, pero puede ganar en primera vuelta. Porque si sigue dispersada la oposición no va a llegar al 30%. No, es imposible. No va a haber un candidato que llegue al 30. Eso es muy complicado. Lo veo poco probable porque el que más tiene es 23. Claro, va el a estar otro elemento en 3 partes, por lo menos. El otro elemento, May, es que, a ver, usted tiene una asamblea con 166 parlamentarios, 130 diputados y 36 senadores. A partir de ahí lo que se va a elegir con seguridad, y van a haber 4, y de repente una quinta fuerza minoritaria, es de senadores y diputados. Es decir, es lo que yo le llamo más que todo, va a haber un gobierno parlamentario, digo yo. O sea, es decir, usted va a tener que volver a los acuerdos para hacer proceso de transformación. Para muchas cosas estructurales se necesitan 2/3 de la asamblea, no solamente de las cámaras. Entonces, a partir de ahí tiene que concertar. El otro elemento que veo es de que en la segunda vuelta el que más posibilidades tiene de perder es el movimiento al socialismo, porque 2/3 de la población quiere el cambio. Es decir, en la segunda vuelta, si usted quiere, así lo vamos a decir, el que salga, si usted quiere, el que salga. Entonces, a partir de ahí, o sea, tenemos unas elecciones muy complejas, pero lo más importante de todo, ¿sabe qué es, May? Es la recuperación de la democracia en el principal órgano del Estado, que es el órgano legislativo. Eso es lo que yo más valoro. Y el otro es la recuperación de la democracia en las calles. Si usted se fija siempre, por ejemplo, cuando alguna autoridad quiere excederse, oiga, listemos las pititas. Eso es importante en el Estado. ¿Sabe por qué, May?
porque no va a volver el tiempo del oscurantismo del MAS. No sé, no, o sea, creo que va a ser muy difícil que vuelva, pero yo voy a insistir, doctor, yo creo que ese es un peligro que no se ha borrado todavía. Y lo hemos visto por lo que ha pasado con Pumari en el Alto hace unos días, ¿no? Con todos los caídos y golpeados que están, ahí está la gente del MAS haciendo lo que ha hecho. Hay dos cosas. Estructuralmente hablando, o sea, le estoy hablando, no por el ámbito de confrontación. Yo lo que puedo observar de la candidatura, por ejemplo, y creemos, es que cada vez que se da un paso va por la vía confrontacional. Eso tiene que cambiar porque eso lo va a perjudicar no solamente a Creemos, sino a la oposición. Eso hay que regularlo, en otras palabras. El otro elemento que veo fundamental es que en el cambio estructural estoy hablando, es lo que yo critico a Yanine de Juntos. Es decir, Yanine está trabajando, escúchese bien, Maggie, con la actual estructura del MAS. Le voy a decir una cosa. Que ahorita le voy a compartir una pregunta de alguien que me la planteó cuando anunciamos ayer su entrevista. Siga, doctor. Mire usted, por ejemplo, el caso terrorismo. Los mismos fiscales y jueces son los acusadores ahorita en la ciudad de La Paz frente al movimiento al socialismo. Eso es seguir trabajando con la misma estructura, ¿no ve? Que eso probablemente en la transición no pueda cambiarlo, pero lo que menos puede hacer la presidenta es darle un espaldarazo, porque ella fue a la inauguración del año judicial. Él dice, hay un spot que he mirado, que la justicia ahora es para todos. Eso, Maggie, es falso. Lo debato y lo discuto con cualquiera. Que la misma estructura judicial, la misma estructura política en la Asamblea sigue vigente. ¿Ya? Entonces no ha cambiado un ápice, entonces no podemos nosotros decirle a la gente. Y el otro también que observo, Yanine, es el sistema siempre de someter a la mujer. Su spot, por ejemplo, es barriendo la casa, ¿no? Ese es el sistema patriarcal y abusivo, por ejemplo, ¿no es cierto? Que la mujer solamente sirve para acomodar la casa, ¿no? Ese es el tema del mensaje que puedo observar, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjese usted que uno mira, por ejemplo, lo que está sucediendo y obviamente hemos aflojado en muchas instancias y el otro tema es que aflojamos igualito que el MAS y apretamos donde nos conviene. Es decir, yo soy uno de los principales observadores y rechazos que tengo sobre la conducta del ministro de Gobierno, por ejemplo. Murillo. De Arturo Murillo. Cuando él dice, ¿sabe qué? Que hay que meter y sale con unas esposas y después le dice, los abogados son los que... Es la misma conducta de Quintana, de Romero, fíjese, la misma conducta. Cuando un gobierno de transición que se precia de haber recuperado la institucionalidad, lo que debe garantizar es el Estado de Derecho, es el debido proceso. Es hacer respetar y cumplir el Estado constitucional de Derecho. Ahí usted nunca le pela. Entonces, eso es. Y apretar donde se tiene que apretar, ante los malos jueces, los malos fiscales, eso es lo que no se ha hecho. Y con eso más se está conviviendo. Claro, mi pena, y le voy a dar otro dato, mi preocupación, que usted también lo sabe. Fíjese usted, es precisamente esa. O sea, soy una de las personas que más hago seguimiento a los procesos de los medios, porque obviamente, mira, ciegos ante el narcojet. Eran otros tiempos, mire esta otra foto. O sea, ¿sabe qué, Magui? Estamos en un proceso de transición muy complejo, porque seguimos frágil todavía bajo la estructura y la conducta del MAS en el gobierno. Entonces, eso no puede ser. Que han habido cambios, pero obvio que tienen que haber cambios sustanciales, porque un gobierno de transición, en el momento que se formó, fue con, obviamente, la complacencia de todos los que hicieron el proceso de haber, luchado para sacarlo a Evo Morales del poder, ¿no es cierto? Entonces, no fue patrimonio de un solo partido, una sola persona, que hubieron liderazgo y todo. Entonces, es a eso lo que me refiero. Se debió aprovechar mucho mejor la transición para ir recuperándole. En la coordinación de los poderes, porque alguien me decía el otro día, sí, pero ella no puede anular la sentencia. Ella no puede anular la sentencia. Pero para eso es el... ¿Qué sentencia? Las del Tribunal Constitucional, las leyes que quiere seguir dictando la Asamblea, pero ella tiene los mecanismos. Pero tiene el principal mecanismo, que es el principio de coordinación, para sentarse en una mesa pública con los miembros del Tribunal Constitucional, explicarle el estado del proceso de todas las sentencias que han dictado el anterior y le voy a dar otro dato. Fíjese usted el desorden del proceso electoral.
Y me gustaría que venga alguien del Tribunal Supremo Electoral algún día aquí se siente, para que le diga a usted, ¿qué va a aplicar? ¿La sentencia del tribunal o la Constitución? Entonces, fíjese usted que es tan importante porque hay muchos candidatos en este momento, escúchese bien, Maí, que no han renunciado, como dice la Constitución, 90 días antes. Agarrado de la sentencia 032-2019, la que se hizo en base a la sentencia de Evo Morales. Entonces, fíjese usted que estamos aplicando las sentencias con beneficio inventario, porque nos conviene. ¿Vale o en no otras vale? palabras, se están repitiendo los errores que hemos criticado. Clarísimo. A ver, Mike. Al más. Si la sentencia de Evo no vale, la 047-2018 o 2017, la que hizo y anuló el 28, ¿por qué tienen que valer las otras? A ver, diga. Mire, yo tengo una pregunta que me compartió ayer José Loiga Rodríguez cuando publicamos el anuncio de la entrevista del doctor. Dice, excelente programa que nos proporciona información y objetividad sobre diferentes temas de actualidad nacional. Ay, hago cuestión de leer eso, es un piropo, ¿no? Es bonito escuchar un piropo de vez en cuando. Una pregunta para su entrevistado sobre los nuevos límites en las circunscripciones nacionales. Voto campo ciudad que fue ideado por y para favorecer al MAS, donde se le asigna más valor al voto rural que al voto citadino. La pregunta es, según su opinión, ¿por qué el Tribunal Supremo Electoral actual no ha analizado y propuesto una nueva delimitación de las circunscripciones uninominales para que exista más equidad en las elecciones y se equilibre el voto campo-ciudad, siendo que la sala plena del Tribunal Supremo Electoral puede dar lugar a la modificación de las antes citadas? Porque con estas delimitaciones y el famoso voto ponderado apoyado en el momento de su aprobación por los asambleístas demócratas, se sigue favoreciendo al MAS. Según el voto ponderado, 2 o 3 votos ciudad equivale a un voto campo. Usted nos los va a explicar eso más en detalle. Pero, ¿por qué saco a colación ahorita esta pregunta que espero, doctor, no la absuelva? Porque está hablando del tema de circunscripción y del tema del Tribunal Supremo Electoral, pero creo que ese es un problema que usted lo ha planteado al comienzo de su intervención. Estamos con un gobierno de transición que funciona y está sometido y también beneficiándose de normas modificadas y aprobadas a la medida de los intereses de un partido de gobierno como fue el MAS, y de manera muy específica a la cabeza de esa cúpula que era Evo Morales y Álvaro García. Eso no se ha modificado. Estamos yendo a un nuevo proceso electoral con nuevos vocales electorales, pero con las mismas reglas torcidas de antes, ¿o no? Sí, a ver, maecita, probablemente el TCE, o sea, para no darle tan duro, es que en honor al tiempo de la transición no haya podido hacerlo. ¿Por qué? Porque con una ley simple nomás, por ejemplo, lo primero que se anuló de la ley de organizaciones políticas, la 1096, fue las primarias, por ejemplo, para cortar los tiempos. ¿Se acuerdan que sean imposibles 120 días? Y yo creo que también es imposible en 120 días hacer una nueva geografía electoral. El señor que consulta tiene plena razón en cuanto a la distribución injusta y inequitativa de las circunscripciones uninominales. Y el otro elemento es que en los casos particulares como el departamento de Santa Cruz es el segundo elemento donde nosotros tenemos mucha más población que otros departamentos y tenemos los mismos parlamentarios. Es decir, y eso es producto, ¿cómo se hace la distribución en base al último censo? Y el último censo fue 2011, en noviembre del 2012, el 5 de noviembre del 2012. Entonces, a partir de ahí han transcurrido ¿cuántos? 8 años. ¿Cuánto más en población somos? Más de 600,000. Y fíjese usted, por ejemplo, que seguimos con lo mismo. Nadie va a perder. Entonces eso necesita ser algo más complejo, que es la reforma constitucional. Yo supongo que este año se ha fijado para fin de año, creo, el nuevo censo, y que ahí se va a reajustar, pero también, por ejemplo, y esos 130 diputados, y probablemente hay una reforma parcial que se aplique para las otras, aumentando diputados, porque hay departamentos que se resisten, inclusive en las calles han resistido con paro y todo para que no le quiten parlamentarios. No se le quita, sino es nomás es la representación en número poblacional.
Y el tercer elemento es que el Tribunal Supremo Electoral sigue manteniendo las viejas normas, la 026, que es la ley del régimen electoral. Quiere decir que lo que dije al comienzo, es decir, estamos haciendo nuevas elecciones con leyes y normas viejas hechas por el anterior sistema y modelo, ¿no? Entonces, para no ser tan duro, esos son los temas que hay que reformar ya nomás en la Asamblea Legislativa y en el Tribunal Supremo Electoral luego. Ahora, ¿el Tribunal Supremo Electoral tiene atribuciones, jurisdicción para poder hacerlo? Tiene para hacer una nueva geografía electoral, es decir, de territorios uninominales, pero no tiene para modificar la cantidad de parlamentarios. Y ahí, por ejemplo, esa injusticia que dice el señor con toda certeza es que puede modificar. ¿Qué quiere decir aquello? Le voy a dar un dato, maecita. En Santa Cruz, por ejemplo, que es lo que la gente más conoce, ¿no es cierto?, en el programa, hay 14 parlamentarios uninominales de eso, y 13 pluris. Los pluris entran por población agarrado de la votación del jefe. Ahí, por ejemplo, también tiene más preeminencia las provincias. Por ejemplo, Andrés Ibáñez, región metropolitana, que tiene casi el 70% de la población, con Guardes, Montero, San Julián y Camiri, ¿no? Entonces, 30 es el otro saldo de todos los demás municipios, por decir, de 48 municipios, pues son 55, ¿no? Entonces, en 7 municipios está el 70% de la población. Y el otro elemento es que esos uninominales, yo entiendo de que hay geografías donde están diseñadas que tienen que modificarse, que no tienen nada en común, por ejemplo, Buenavista con Yapacaní, por ejemplo. Entonces, son geografías que tienen que modificarse y mirar no solo el ámbito poblacional, también corregir el ámbito poblacional, pero sobre todo el ámbito de los usos y costumbres que son distintos. Le voy a dar un dato. El quien gana en San Julián, en esa circunscripción que va hasta San Antonio, Lomerío, gana en toda la circunscripción porque es el 60% de la población está en San Julián. El otro está en San Ramón, está en San Javier, en Concepción, no va a ganar nunca, pues si un candidato de Concepción, o de Lomerío peor, porque son muy pocos habitantes. Esos son lo que hay que corregir. Ahora, es un proceso complicado, ¿no? Tenemos poco tiempo, doctor, para todo esto. Y me pregunto yo, ¿usted cree que este proceso electoral va a ser un proceso que va a transcurrir de manera tranquila, que los nuevos vocales tienen suficiente autoridad como para corregir entuertos, como para resolver? Hemos visto que en algunas cosas ha actuado de manera muy lenta, ¿no? Con el tema, por ejemplo, de la candidatura de Evo Morales, no sé, de repente porque lo estoy mirando desde afuera, pero me dio la impresión de que o no tenía coraje de tomar una decisión, o estaban en el cálculo político de acuerdo a lo que los actores del momento querían imponer, no sé. Pero en ese momento no me dio certeza el Tribunal Supremo Electoral. A ver, primero es que lo que uno mira, por ejemplo, es que el objetivo de buena fe es que el movimiento al socialismo se incorpore a la vida democrática del país. Es decir, como un partido más, cosa que no hizo en los últimos 14 años. La hegemonía destruyó la institucionalidad de los órganos. Eso es poco probable que se dé o se haga, primero porque no tiene apoyo, ya el mismo apoyo electoral. Y segundo, porque la democracia directa, producto de los 21 días, ha sido recuperada para los bolivianos. Es decir, ya ahorita se habla de que no haya reelección y esos procesos, por ejemplo, de reformas parcial de la Constitución van a ser unos procesos contundentes para que nunca más se toque la Constitución. Si el movimiento al socialismo no se incorpora a la vida democrática del país, o sea, su sobrevivencia está muy corta en el próximo proceso electoral. ¿Yo qué es lo que observo? ¿Por qué la gente me pregunta en todas partes y nos preguntamos todos también? ¿Por qué después de todo lo que ha hecho el MAS está primero en las encuestas? Entonces yo digo que hay dos elementos centrales. El elemento negativo, el MAS, que destruyó el Estado, la institucionalidad del Estado. Y hay elementos ahí como corrupción y narcotráfico que si usted no los utiliza, surgen poco efecto en campaña. Porque si fuera por corrupción y narcotráfico, el MAS tuviera al debe más, no tuviera ni 0%, por ejemplo. Ese es el otro elemento, ¿sabe qué es lo que la gente mide y tiene que entenderlo la ciudadanía?
es la estabilidad económica. Más allá de que digan los mejores precios en los últimos días, no, la gente no es auditora, no es abogada, no es ingeniera. Si la gente le entiende poco al déficit fiscal, lo que le entiende es que no tenga empleo, por ejemplo. Entonces yo creo que la visualización de decir, este candidato representa clase media y profesional como Luis Arce, que tiene un espacio ganado en Bolivia, ¿no es cierto?, debido como usted quiera y la observación que usted quiera ponerle al modelo, por ejemplo. Es un modelo que parece que funcionó, parece que no funcionó, pero es un modelo económico que está ahí. Cuando usted consulta con la gente en las calles, tenías trabajo y todo, sí, más o menos, me fue bien, oiga, o sea, ese es, más allá del voto duro, yo visualizo eso, porque usted sabe que las encuestas, maicita, no llegan a los lugares duros del MAS, y eso hay que decirlo. Ese es el principal temor que yo tengo, por ejemplo, en que el MAS, después de todo lo que se ha hecho y que este gobierno de transición ya tiene candidata, que es la presidenta, no pueda hacer más. Es decir, me estoy refiriendo a denuncias, auditorías, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que creo poco probable que el MAS se siga cayendo, por ejemplo. No tengo mis serias dudas. Y el otro elemento es que cuando usted mire, y estoy estudiándome los 4 principales programas de gobierno, ¿no es cierto?, es que la alternativa al modelo económico no se ve en los programas de gobierno. En ninguno Lo que de quiere los decir es que eso es una de las principales fortalezas del movimiento al socialismo, más allá de la identidad, más allá de lo campesino originario, más allá de los elementos de inclusión. Usted mira la estabilidad en 3 ámbitos: en empleo, en vivienda social, ¿ya?, y en estabilidad de futuro. Es decir, la familia se sienta y dice, va a haber cambio de gobierno, por ahí suba el dólar, vas a poder, papito, pagar tu auto, tu casa. Esas son las conversaciones de familia, por ejemplo, no solamente es lo otro. Entonces ahí funciona. Entonces por eso es que se pregunta uno, ¿por qué pues en la ciudad de Santa Cruz 16% y no ha llegado a lugares la encuesta de San Julián, de San Pedro, Hardeman, adentro y Apacaní, comunidades? O sea, ¿no? Entonces ese es el tema. Eso yo creo que la visualización de la oposición debe ser, ¿qué es lo que se le plantea? Todos plantean mejorar las empresas estatales, porque todos plantean mejorar los bonos. Esa es una base que dejó el anterior gobierno, ¿no? Entonces, fíjese usted que este gobierno, yo observo el caso de Entel, es un caso patético. Deberían meter a un buen ingeniero comercial, un buen administrador de empresa, ¿no ve? O sea, no a un periodista. Entonces estamos haciendo lo mismo que hacía el MAS, metía a cualquier persona. Estamos hablando de una empresa estratégica, Maicita, que da réditos al gobierno. No estamos hablando de cualquier empresa. Además que ya tuvo un primer tumbe, ¿no?, en tan pocos meses de gobierno de transición. Pero volviendo al tema político electoral, en lo personal creo que el MAS no debería de estar concurriendo con sigla propia. Debió de ser castigado, porque el fraude electoral no lo hicieron los del Tribunal Supremo Electoral porque se les ocurrió. Para mí son los autores materiales, usted como abogado dirá, pero los autores materiales intelectuales no estaban en el Tribunal Supremo Electoral. Yo sé que dicen, no, pero es que había que pensar porque iba a ser una convulsión, porque no sé qué. Pucha, caramba, estamos mal, sigo insistiendo, estamos yendo al proceso con entuertos. El MAS no merecía estar en carrera política con la sigla del MAS. Pudo haberse, o sea, debieron obligarlo a que vaya con otra sigla, no sé, pero algún castigo tenía que haber sufrido. Yo sé que es porque no hay una sentencia, porque el proceso no avanza, bueno, pero está ahí. A la pregunta, doctor, de por qué, cómo es posible que tenga 30%, José Luis Gálvez nos explicó muy bien. A fines de diciembre esa intención de voto no llegaba ni al 5%. Y es increíble cómo en un mes y medio, menos de 2 meses, saltó al 12%, al 20 y tanto por ciento, y ahora está en poco más del 30%. Y eso obedece no solamente porque se ha ido recuperando después del golpe, pero también por los desaciertos que hay al frente. Exacto. ¿No? Yo decía en un artículo que no le vayan a achacar a la gente, ay, qué barbaridad, que cómo es posible, que cómo van a seguir premiándolo. La gente hizo lo que tenía que hacer
y más incluso. Hizo lo que debían de haber hecho los políticos, que era estar Además, en la calle. después de las urnas se fue a las calles la gente. Entonces, no es culpa de la gente, ese 30 y tantos % es nomás resultado de los desaciertos de los actores que están en la política. A ver, primero, yo lo explico así, mire, la desmontada de la estructura que se viene para el gobierno que esté. Por eso que tiene que ser un gobierno de leyes. Del Estado. Un gobierno de leyes. A partir, fíjese, de la reforma electoral y la reforma constitucional. Por ejemplo, yo lo explico así, la desmontada del Estado. Cuando usted mira, por ejemplo, ¿qué es lo que más de 300 leyes que hay que desmontar? Más de 300 leyes. Más de 300 leyes que hay que desmontar. Una de esas, por ejemplo, fíjese lo que usted me decía, mire, aquí está Ley de Organizaciones Políticas, 1096. Todas estas leyes, ahí, se hicieron a la medida del poder del MAS. Exacto. Por eso es que no hay castigo sobre el fraude electoral, se lo castiga solo en forma individual y es difícil encontrarlo en forma individual porque ahí solo va a salir el paisanito que manejaba el TREV y la computadora, pues. O sea, alguien en el último eslabón, pues, ¿no? Exactamente. Entonces, a partir de ahí, mire usted, tenemos que desmontar toda una estructura de leyes, más de 300 leyes, y tenemos que reformular la administración pública del Estado. ¿Qué quiere Ahora, decir? para eso Cuando se necesita Maicita, de una asamblea legislativa que exacta, no esté dominada exacta. por el MAS. Cuando usted mira, Maicita, mire el tema de salud. 3 leyes hay que fajarse de entrada. Mire usted, cuando usted mira, por ejemplo, el estado de lo oncológico, los hospitales, todo mundo mete la mano y por último empiezan entre entidades a decir, usted me debe 10 millones, el otro, no, yo no te debo, es el ministerio. No lo ha escuchado, ¿no? Ese discursito, y es la gestión pública, la gente la que sufre. Ese es el estado que hay que desmontar. Este es el Estado que hay que desmontar. Para hacer esto, usted necesita democracia y necesita asamblea legislativa, un gran acuerdo nacional para desmontar. Entonces, hay que de verdad, o sea, reconstruir el Estado. El desmontamiento de esta estructura va a posibilitar de que de verdad haya gestión pública. Si no, no va. Le voy a dar otro dato. La actual presidenta Yanine dijo 10% y todo el mundo festejó y brincó. ¿Sabe qué? No existe para ese salud. 10%. No existe ese 10%. Dijeron que le iban a sacar el ministerio a partir de junio. O sea, a ver, estamos diciéndole a la gente, estamos haciendo esto y no se lo está haciendo y no se lo puede hacer. Soy muy crítico de la gestión, Mike, como soy crítico también de la oposición. Soy muy crítico de la oposición, donde todos hacen los mayores esfuerzos y todos se sientan en una mesa, ¿no es cierto? Y todos quieren ser primero. O sea, ese es el gran dilema. O sea, no ha construido algo alternativo. Por eso le decía al comienzo, Doctor, yo empecé. En alguno de esos 4 programas de gobierno que usted está analizando, está planteada la preocupación que usted me está mostrando ahorita de este desmantelamiento e identificación de las leyes que urge cambiar, revisar, anular, yo por ejemplo, en abrogar. esto, ¿sabe qué? Yo por ejemplo, tengo que criticar en esto a todos por igual. Lo que hace el movimiento al socialismo es poner los 13 pilares de la Agenda 2025 y es el que más da datos porque ha estado 14 años, por ejemplo, ¿no? Vamos a hacer este kilómetro de carretera y los otros son enunciativos y se lo voy a decir con toda claridad. No existe el federalismo en ninguna propuesta, por ejemplo. Ese es el primer elemento. El segundo elemento es que ese desmontamiento de la estructura siempre parte del nivel central del Estado. Eso para mí ya murió, por ejemplo. O sea, murió seguir diciendo, promoveremos la salud. Por no decir, ¿sabe qué? Le transferiremos todo a las alcaldías y a las gobernaciones con recursos, con ítem y todo, y nosotros diseñaremos las políticas y allá la gestión. Eso es más claro decirle a la gente. No hay nada de eso. No hay. Se lo puedo yo asegurar, May, que todos dicen, descentralizaremos los servicios. O sea, a ver, no le voy a mentir 1 milímetro. No hay ningún programa de gobierno. El MAS tiene, o sea, un programa que es centralizador, autoritario, sigue en la agenda de los 13. Cuando le hablo a usted de pacto fiscal, ya hicimos el pacto fiscal, le dice, no, y no hay, más bien le han quitado plata. Entonces, esa es la realidad, May. Por eso es que cuando yo digo, May, si usted no transforma su fuerza política en sentimiento y voto, y eso es lo que no ha hecho la oposición hasta ahora, vamos a seguir teniendo problemas y el MAS va a seguir arriba. Usted ha revisado programa del MAS, de Comunidad Ciudadana, de Juntos y de Creamos. Solo de 4. Esos 4. Comunidad Ciudadana, MAS ISP,
juntos. ¿Me lo está regalando? Y créeme. ¿Me la regala esa fotocopia? Claro, usted tiene más, doctor. Se la obsequio, maecita. No, yo me imprimo todo. Mire, no hay el problema. doctor me está ayudando en el trabajo Y que si debería quiere sáquele estar una haciéndolo fotito, yo. y si quiere sáquele una fotito de Oiga, todas las ¿y por qué 300 no me, leyes, ¿y sáquele por qué una no me fotito. lo deja esto? No, es que lo que pasa es que ese está rayado. No importa, pues Con yo mi letra. se lo fotocopio y le paso uno. No es así, no, sáquele foto. No, ya, yo lo voy a fotocopiar y se lo devuelvo. No se lo voy a dar al doctor. Es que miren, No, esto sí yo lo quiero, es la reconstrucción No, de la eso no. autonomía rumbo a la Bolivia federal. váyale. Pero además, este cuadrito, No, ese cuadrito. el doctor no me lo quiere dejar. Dame, yo se lo voy a dar entonces. ¿Ah? Está aquí la recentralización del Estado, todas las leyes que hay que modificar. Ese se lo dejo. ¿Por qué no me quiere dar este copie? Deme. Reconstruir la autonomía. Yo creo que el doctor Prétemelo. es Se candidato lo voy y no a- me quiere decir. Increíble, no se lo voy a devolver. No, se lo voy a... Chao, doctor, si la muchas primera gracias por haber venido al programa. Doctor, lo despido con mucho cariño. No, gracias, maecita. Pero me voy a quedar picada. Yo quiero sentarme a ver el tema de estas más de 300 leyes y si posible que me las identifique, hacer un listado de esas leyes para ponerla además en agenda. Hasta da para hacer un artículo. El próximo artículo del domingo en El Deber puede ser ese. Yo creo, Mike, que el gran acuerdo nacional de la oposición debe ser sobre el futuro proceso de cambio que debe sufrir el país. Para mí más importante, porque sé que la unidad va a ser muy compleja antes del 3 de mayo. Después del 3 de mayo sí va a haber unidad, antes no. Esa es mi visión que tengo, ¿no? Y el otro tema es que un gran acuerdo nacional suscrito, el compromiso, ¿no es cierto?, para que usted lo use 5 años, ¿no es cierto?, de cambiar en 10 puntos fundamentales el Estado. Eso es primordial. ¿Sabe por qué le digo, Maí? Porque la justicia ya no aguanta, por ejemplo. O sea, eso es insoportable. Es el ámbito del Poder Judicial. El ámbito de la administración de la ley es insoportable. El ámbito del funcionamiento de la Contraloría, de la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, es insoportable, es insostenible, pues, que no haya instituciones independientes porque todos estamos de una u otra forma, unos callando y otros actuando, aprovechándonos del poder. Y se lo digo con toda claridad, el actual gobierno lo mismo está haciendo, ¿no es cierto?, con menos énfasis del anterior. Entonces es muy preocupante lo que sucede en Bolivia. Más allá, o sea, porque yo sé que la gente tiene sentimientos, tiene esperanza de que el MAS no gobernando y habiendo una buena asamblea, haya un proceso de cambio real y usted no tenga que sufrir por la salud, por la educación, por la seguridad, ¿no es cierto?, por los servicios en las alcaldías, en las gobernaciones. Ese es el ámbito de fondo, Mike. O sea, cambiar la vida de los ciudadanos a través de la gestión pública. Doctor, muchas gracias y me han dado tarea, le cuento. Tengo harta tarea después de esta entrevista. Mire, chica, me quedé con el papelito del doctor José Luis Santisteban. Mi amigo, tengo un amigo que siempre me observa de que yo, por favor, repita durante las entrevistas el nombre de mi entrevistado, porque no todos acompañan por Facebook Live las entrevistas, sino por la radio, ¿no? Y algunos agarran la entrevista ya comenzada y no saben con quién estoy hablando. Voy a tratar ya, es que me olvido de repetir los nombres de mi entrevistado. Doctor José Luis Santisteban, gracias y gracias. Gracias, maecita, gracias por la invitación. Y siempre es un gusto estar aquí con usted. Nos vamos a un corte. ¿Por qué no me